¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días, así como las preguntas y respuestas. Y bienvenido a Iñaki Guis. Y sin nada más que decir, comenzaremos con las clases del día de hoy. La primera clase que veremos será la clase de ciencias, titulada ¿Cuáles son las propiedades de algunos cambios químicos? Nuestro resumen dice así. En la vida cotidiana pueden producirse combustiones de diferentes materiales. Por ejemplo, al encender una vela o cerillo, ¿qué tipo de cambio sucede ahí? ¿Cuáles son sus características? El cambio químico es un proceso en el que cambia la naturaleza interna de la materia, formándose una nueva sustancia. Las propiedades de las sustancias finales son diferentes a las de las sustancias iniciales. Por lo tanto, se puede decir que ha ocurrido una reacción química. Muchas de las reacciones químicas que ocurren en nuestro entorno se producen por intercambio de electrones entre los átomos de las sustancias que participan en ella. Este tipo de reacciones son llamadas reacciones redox. Algunos ejemplos cotidianos de estas son la fotosíntesis, la respiración celular, la combustión, entre otras. En química se conoce como reacción redox, reacciones de óxido-reducción o reacciones reducción-oxidación a toda reacción química en la que ocurre un intercambio de electrones entre los átomos o moléculas involucrados. Ese intercambio se refleja en el cambio de estado de oxidación de los reactivos. El reactivo que cede electrones experimenta oxidación y el que los recibe, reducción. La combustión es un tipo de reacción química exotérmica. Puede involucrar materia en estado gaseoso o en estado heterógeno, líquido gaseoso o sólido gaseoso. Genera luz y calor y se produce de manera más o menos rápida. Tradicionalmente, la combustión se entiende como un proceso de oxidación rápida de ciertos elementos combustibles, o sea, constituidos principalmente por hidrógeno, carbono y en algunos casos azufre. Además, necesariamente tiene lugar en presencia de oxígeno. En realidad, las combustiones son formas de reacción redox, que se pueden producir tanto de manera controlada como en los motores de combustión interna o descontrolada, como en las explosiones. Implica intercambio de electrones entre los átomos de la materia durante la reacción, por eso genera energía térmica y lumínica. Además dan como resultado otras sustancias gaseosas y sólidas, como el dióxido de carbono, CO2, y el vapor de agua o los residuos sólidos del combustible. Existen distintos tipos de reacciones redox, dotados de características distintas. Los tipos más comunes son combustión. Todas las formas de combustión, desde la gasolina en el motor de un automóvil o el gas de nuestras cocinas. Oxidación. La oxidación es descrita comúnmente como la degradación de ciertos materiales, especialmente metálicos, por acción del oxígeno sobre ellos. Desproporción, también conocida como reacciones de dismutación, presenta un único reactivo que se reduce y oxida al mismo tiempo. Desplazamiento simple, también llamadas reacciones de sustitución simple, ocurre cuando dos elementos intercambian sus lugares respectivos dentro de un mismo compuesto. Las preguntas de la clase de ciencias dicen así: ¿qué fenómenos naturales se relacionan con las reacciones de óxido-reducción? Fotosíntesis, la respiración celular, la combustión, entre otras. ¿A qué tipo de reacciones pertenecen las combustiones? A las exotérmicas. ¿Cómo se aprovechan las reacciones de combustión en la actualidad? Generalmente para darle energía a algo, como un motor. También se suele usar para generar fuego, como en una estufa. ¿Cuál es la aplicación de las reacciones de óxido-reducción en la vida diaria y en la industria? En la creación de máquinas como motores y en la vida diaria en calentadores o estufas. Con base en tus respuestas, elabora un tríptico folleto en el que incluye información relevante acerca de las reacciones de óxido-reducción y sus propiedades. Puedes complementar esos datos con diferentes fuentes como el libro de texto, revistas e internet si te es posible. La siguiente clase que veremos el día de hoy será la de historia, titulada Diversidad Cultural. El resumen dice lo siguiente: la cultura se refiere a las expresiones artísticas o a los distintos tipos de conocimiento. Expresa los resultados tangibles, edificios, objetos, e intangibles, ideas, costumbres, de la actividad humana, compartidos con otras personas y otras generaciones a través de la sociedad. Cualquier persona posee una cultura, y todos los miembros de la sociedad participación de la cultura popular, que es el conjunto de rasgos y costumbres de una sociedad, y la vamos aprendiendo del contexto en el que nos desenvolvemos de manera cotidiana. Por ejemplo,
nuestras creencias y tradiciones, además de los valores de la sociedad a la cual pertenecemos. Muchos países en el mundo son considerados como naciones multiculturales, por ello, desde hace varios años se ha fomentado la interculturalidad. Para ello se fomenta el diálogo e interacción entre las culturas que conforman un territorio y con el mundo para que sean reconocidas y valoradas, fomentando así una convivencia pacífica. En nuestro territorio existe una gran diversidad cultural, por ello, México es considerado un país multicultural. Los diferentes grupos de nuestro país tienen diferentes costumbres y formas de expresar su cultura, así como prácticas y lazos que los unen, y esto resulta muy enriquecedor al convivir de forma armónica, aun cuando se es diferente. En la clase del día de hoy no hay preguntas, pero sí una actividad que nos dice lo siguiente. En una hoja blanca, dibuja la silueta de tu estado. Investiga diversas expresiones de tu diversidad cultural, por ejemplo, lenguas, música, danzas, vestimenta, artesanías, gastronomía, entre otras. También describe brevemente en qué consisten. Finalmente, incluye y destaca algunas que te llamen la atención o te gusten. Y finalizando el día de hoy, continuaremos con la clase de matemáticas, titulada Situaciones de azar. Nuestro resumen nos dice así. El azar es cuando no podemos anticipar de manera exacta los resultados de una situación. Afortunadamente, cuando nos enfrentamos a estas situaciones, tenemos la opción de sacar las probabilidades de diferentes eventos o resultados. Un juego de azar es justo o equitativo, cuando todos los jugadores tienen la misma probabilidad de ganar. En caso de que alguno tenga mayor probabilidad, el jugador con menos probabilidad debe tener una compensación u obtener mejor premio. Por ejemplo, dos jugadores, A y B, juegan a los dados. El jugador A gana un punto si al lanzar el dado sale cualquier número excepto 2. Si resulta 2, el punto lo gana el jugador B. Para que el juego sea equitativo, el jugador B tiene que ganar 5 puntos cada que salga el número 2. Para calcular la probabilidad de unos eventos, se toma en cuenta todos los casos posibles de ocurrencia del evento, es decir, de cuántas formas puede ocurrir determinada situación. Los casos favorables de ocurrencia de un evento serán los que cumplan con la condición que estoy buscando. Así, para el tiro de una moneda, tengo dos casos posibles de ocurrencia, o cae águila o cae sol, y solo un caso favorable, de que puede caer águila, pues solo hay un águila en la moneda. Para calcular la probabilidad de un evento se utiliza la siguiente fórmula. P del evento es igual a los casos favorables sobre los casos posibles. En nuestro caso, la fórmula se vería así. P, nuestro evento favorable, es águila y es igual a nuestros casos posibles 1, ya que solo hay un águila, y los casos totales serían 2, ya que la moneda tiene dos caras. El resultado de nuestra operación es igual a 0.5. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo una canasta llena de peras y manzanas, de las cuales hay 20 peras y 10 manzanas, ¿qué fruta es más probable que saque al azar de la canasta? Para este ejemplo tenemos que 30 es el total de frutas en la canasta, es decir, los casos posibles. Para calcular la probabilidad de sacar una manzana, mis casos favorables son 10, puesto que existen solo 10 manzanas. Así que aplicando la fórmula obtenemos que P, manzana, es igual a 10 sobre 30. Y esto se tiene que simplificar, ya que las fracciones siempre se simplifican, lo que nos daría que resultante a 1/3. Haciendo nuestra respectiva operación, resultaría que la probabilidad de sacar una manzana de nuestro frutero es de 0.33333. La clase del día de hoy también tiene preguntas, que nos dicen lo siguiente. ¿En qué ocasiones te encuentras con el azar? Al momento de lanzar una moneda, un juego de feria, sacar un objeto de un estuche, en general, el azar siempre está presente. ¿Cómo se calculan las probabilidades? Probabilidad es igual a casos favorables sobre casos posibles. ¿Qué tipo de experimentos al azar puedes hacer en tu casa? Lanzar una moneda, girar una ruleta, sacar una fruta sin ver, elegir un color sin ver, entre otros. ¿Cuáles son las probabilidades de este experimento? Como ejemplo, en el primero son de 50% y el resto varía según la cantidad. Y los saludos del día de hoy son para Jenny Gómez,
César López, Alexis Montajeno Covarrubias, Lisette Rojas Buitrón, Lin OTK, tu padrino el crack. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. Si crees que le puede ser útil a alguien más, recuerda compartirlo. Nos apoyas mucho si ves los videos completos. Muchas gracias y hasta la próxima.